Muchísimas gracias, presidentes municipales que esta tarde nos acompañan, regidores encargados de la educación en cada uno de los municipios. Déjenme contextualizar un poco esta reunión. En esta semana tuvimos reunión del Consejo Estatal de Participación Social de la Educación y tomamos 5 acuerdos, dentro de los cuales está el tener comunicaciones con ustedes. Pero no solo fue en ese contexto. Además, el pasado 10 de agosto, en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que nos reunimos el pasado 10 de agosto en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se acordó fortalecer la presentación de los libros de texto gratuitos, habida cuenta de ir explicando a las autoridades municipales, a las autoridades educativas de cada uno de los estados, las autoridades escolares y a la sociedad en general, en qué consiste este cambio histórico de los libros de texto gratuitos. Y es muy importante hacer esta explicación, habida cuenta de que tenemos en contra una campaña muy fuerte para intentar desprestigiar la intención de estos libros. Pero esto es normal, siempre ha sucedido así. Hay quien dice desde la época del surgimiento de los libros de texto gratuitos en 1959 con el presidente Adolfo López Mateos. Yo diría que desde la época de la Inquisición, cuando Martín Lutero se atrevió a traducir la Biblia para que la gente la pudiese leer, pues hubo quien se inconformó muchísimo con la idea de que el pueblo conociera el contenido de ese libro emblemático para la humanidad. Pero lo mismo ha sucedido con otros libros. Y otro de los temas que es con el que vamos a iniciar tiene que ver con el acuerdo mediante el cual se hace uso o se atiende el artículo 7, fracción cuarta, inciso C de la Ley General de Educación. En este artículo, fracción e inciso, se reconoce la existencia de las cuotas escolares voluntarias y las donaciones y da facultad a las autoridades educativas de cada una de las entidades federativas para que en el ámbito de las competencias que cada uno tenemos podamos establecer mecanismos de control, regulación, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué ha sucedido en Tlaxcala? Autoridades municipales que esta mañana nos acompañan. Ha sucedido que normalmente lo que se hace es ignorar el tema de la existencia de las cuotas, es decir, que ahí sigan sin ningún tipo de control para que sean los mismos padres y madres de familia quienes se autorregulen. Lo cierto es que esa medida de cerrar los ojos, de voltear la mirada, no ha sido buena para el ejercicio de la conformación de una sociedad cada vez más transparente y cada vez más honesta. Lo que hemos vivido en este regreso a clases ya de manera presencial después de la pandemia es que ha habido pocos pero consistentes abusos de distintas personas, sean estos autoridades escolares o sean estos padres y madres de familia. En ese sentido, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, la gobernadora de nuestro estado, me instruyó para que viéramos la forma de combatir estos actos de fraude y corrupción. Y aquí es importante explicar, antes de ir directo al acuerdo, solamente voy a tratar 3 puntos principales del acuerdo y se les está entregando ya de manera impresa, pero 3 puntos deseo destacar. Primero, explicar en el contexto, además de la referencia legal en el artículo 7, fracción cuarta, inciso C. Además de ello, es importante hacer una diferencia entre lo que es un fraude y lo que es un acto de corrupción. Los servidores públicos podemos hacer solo lo que la ley nos señala, a diferencia del ciudadano común que puede hacer todo excepto lo que la ley les prohíbe. Esa es una diferencia fundamental. Pero también es importante señalar que los servidores públicos, a partir del año 2019, a iniciativa del presidente López Obrador, que impulsaron el Congreso de la Unión una modificación a la Constitución,
se quedó establecido que la corrupción es un delito grave, y así le dio dientes y colmillos a las demás leyes complementarias, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establece cuáles son los delitos o las faltas graves y las no graves. A diferencia del ciudadano común, que lo que puede cometer, ojalá que no, pero que pueden cometer delitos de fraude o de presunto fraude, en el caso de los servidores públicos se llama corrupción. En el caso de entre particulares, como el fraude, puede haber acuerdos reparatorios, incluso libres de sanciones penales. Les pongo un ejemplo que es el ejemplo emblemático de la emisión de este acuerdo 03 de CEPE 2023. No digo qué escuela para no quemar a la sociedad de padres del ciclo escolar pasado, de la técnica 1 de Tlaxcala, ahí sucedió que la presidenta o tesorera, alguna figura tenía, sustrajo más de 300,000 pesos. Los padres y madres de familia se inconformaron y demás. Bueno, ese delito se tiene que perseguir ese presunto delito se tiene que perseguir bajo el esquema de fraude. Si la señora decide regresar y decide que están sus 300,000 pesos, pues los padres y madres de familia podrían tomar la decisión de no ejercer la acción penal, y el juez también. Pudiera decir que dado que hubo una reparación del daño, pues ahí mueren todos contentos, todos felices. En el caso de los servidores públicos eso no es posible. En el caso de quienes ejercemos algún tipo de servicio público, si hubiese algún tipo de desvío de recursos, no solo es el reintegro de ese recurso más actualizaciones, recargos y penalizaciones, sino que además hay que pagar, al menos con la inhabilitación del servicio público, por 3 meses y hasta de manera vitalicia, o por cuestiones penales. A diferencia de un ciudadano común que comete fraude y que puede tener acuerdos reparatorios, en el caso de los servidores públicos no tenemos esa oportunidad. De ahí viene el espíritu de la construcción de este acuerdo que hoy presentamos y que se publicó el pasado 11 de agosto en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala, y por tanto es vigente. Quiero resaltar en este acuerdo, si le va pasando por favor, distintos elementos. Quiero referirme primero al artículo 10. Aquí va explicando todo, no me voy a detener en obvio de tiempo a todo esto. Se establece en uno de esos capítulos que las cuotas escolares son voluntarias, y ahí se establece, autoridades municipales, que por ningún motivo una cuota voluntaria acordada en una asamblea se puede entender como una contraprestación del servicio educativo. Eso debe quedar muy claro. Es decir, si la asamblea acuerda, la asamblea de padres de familia acuerda que sí haya una cuota escolar, esta nunca puede perder su carácter voluntario, nunca. Siempre será de carácter voluntario y nunca podrá ser una contraprestación del servicio educativo. No es de que si no pagas la cuota no te inscribo. Eso está prohibido. Además, hay que establecer, aquí doy un paso atrás para regresar a la parte de la introducción. La licenciada Lorena Cuellar Cisneros, en el proceso constitucional electoral del año 2021, se comprometió a eliminar las cuotas escolares, a que éstas no fuesen indispensables, aunque reconocemos que es necesarias. Aquí hago una explicación que intento sea didáctica. Es indispensable, por ejemplo, en un hogar, que los padres y madres de familia, los jefes y jefas de familia, en su casa, garanticen al menos 4 cosas. Además, desde luego, de la vivienda, contando que ya se tiene una vivienda rentada o propia, que ya existe la vivienda. Cualquier jefe, jefa de familia tlaxcalteca o del país o del mundo, diría yo, tiene que asegurar por lo menos 4 cosas: alimentación, agua, luz y gas. Si tienen esto, combustible, para no llamarle gas, si tienen estos 4 elementos, una familia puede subsistir. Y esa es responsabilidad del jefe, jefa de familia. Pero también es necesario
ayudar a que el hogar mejore. Entonces ya la familia, incluso los menores de edad, ahorrando, apoyan para hacer lo necesario, como es poner el piso a la cocina, a construir el baño, cambiar el refrigerador, cambiar la estufa. Es decir, van impulsando elementos necesarios para mejorar la calidad de vida en ese hogar. Sucede lo mismo en la escuela. Es indispensable que en una escuela haya papel, computadora, impresora, jabón, escobas, elementos pues básicos de limpieza y elementos básicos de oficina, además de plumones, hojices, pizarrones, para poder tener los elementos mínimos del ejercicio didáctico. Luego entonces, pero también es necesario que mejoremos la escuela, que pintemos la escuela, y ahí participamos todos: padres, madres, tutores, cuidadores, alumnos, alumnas, maestros, maestras, autoridades municipales. Contribuimos a mejorar la escuela a través de distintas aportaciones, desde la jornada de limpieza hasta la contribución para pintar la escuela. Luego entonces, el gobierno del presidente López Obrador en este 2023 está invirtiendo en Tlaxcala, a través del programa La Escuela es Nuestra, recursos para atender a 763 escuelas. En el estado hay 1.335 escuelas de educación básica, y el gobierno del presidente López Obrador en este año está atendiendo 763 escuelas. Pero adicionalmente, el gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, a través del programa La Escuela Tlaxcalteca y apoyo a comités de padres de familia, está atendiendo otras 300 escuelas. Esto es que más de 1,000 escuelas en Tlaxcala este año, en este inicio del ciclo escolar, van a tener recursos para lo indispensable, pero aún es necesario apoyar más a la escuela. Luego entonces, ahí es donde reconocemos la necesidad de recibir cuotas escolares siempre que sean administradas solo por los padres y madres de familia, tutores y cuidadores. Y a eso se refiere el artículo 10. Me voy a permitir leérselos. Artículo 10 del Acuerdo 003 CP 2023. En ningún caso directivos, maestros, maestras o cualquier trabajador de la educación podrá ejercer, resguardar, trasladar o administrar los recursos de las aportaciones voluntarias. El hacerlo implicaría responsabilidad administrativa que establece la ley en la materia y demás aplicables. Lo anterior incluye recursos económicos para actividades artísticas, culturales, recreativas, deportivas, material didáctico y de cualquier otro tipo. En todo caso, deberán apoyarse con la conformación de comités expresamente conformados para un fin por tesoreros de salón de clase o sociedad de alumnos y de alumnas. Explico. Para cuidar a los servidores públicos, trabajadores de la educación, se establece en este acuerdo que no pueden tener ningún tipo de manejo de recursos, nada, que sean de aportaciones voluntarias o donaciones. Es otro tema si se trata de recursos públicos cuya regla de operación podría estarles dando algún tipo de facultad, pero en el caso de las cuotas voluntarias no tienen por qué tener ningún tipo de manejo. Esto es muy importante mencionarlo para que ustedes en sus municipios nos ayuden explicando a la población que existe este acuerdo y que existe este artículo. Desde luego que ya hemos comunicado a toda la estructura educativa acerca de este artículo y de este acuerdo completo, pero es muy importante que ustedes como autoridades municipales tengan conocimiento de ello. Adelante, por favor. Si le vas bajando. Transparencia y rendición de cuentas. Le bajas un poquito más. Lo van ustedes a leer, nada más voy a destacar algunos elementos. Está disponible en la página de internet de la Secretaría, hasta ahí. Si le regreso un poquito para ver ahí, fracción cuarta del artículo 11. ¿Qué se está estableciendo?
Vamos a establecer 2 momentos de rendición de cuentas, no 2 momentos de rendición de cuentas, no. 2 mecanismos de cuidado de los recursos, 2 mecanismos. Uno le vamos a denominar informes de transparencia y otro le vamos a denominar rendición de cuentas. Para los informes de transparencia, el primero, de manera obligatoria, todas las escuelas lo deben de presentar en los primeros 5 días después de iniciado el ciclo escolar. ¿A quién le corresponde hacerlo? Al comité o sociedad de padres de familia que haya solicitado algún tipo de aportación voluntaria económica. Tiene que informar a través de lo que hemos denominado informe de transparencia, que consta solamente de 2 columnitas. Es una hojita en donde de un lado dice ingresos y del otro lado dice egresos. Así de simple. Se llama tabla T contable, ¿no? Que es nada más una T, en donde el lado izquierdo va ingresos y en el lado derecho va egresos. Entonces tienen que decir cuánto recibieron y luego poner la sumatoria y firma la tesorera, tesorero de recibido, y en caso de que hayan abierto una cuenta para guardar ese dinero, ponen el número de cuenta. Si no, si alguien lo tiene, solamente la firma de los integrantes de ese comité. A partir de ese momento, hay distintos momentos. Ahora sí, si le bajas un poquito. Hay distintos momentos de obligación para emitir esos informes de transparencia. Tratándose de escuelas con menos de 200 estudiantes, será opcional hacerlo una vez cada bimestre. Es decir, escuelas pequeñas con menos de 200 estudiantes podrían hacerlo una vez cada bimestre. Pero en escuelas de 201 a 400 estudiantes deben hacerlo una vez cada bimestre. Ahí ya no hay la posibilidad, ahí es obligatorio hacer un informe de transparencia. ¿Qué va a decir ese informe de transparencia? En la primera ocasión solo ingresos y egresos, pero en la segunda ocasión, en el primer bimestre, además de eso tienen que colocar evidencia fotográfica, notas, facturas, listas de raya, recibos, lo que sea, por medio de lo cual establezcan en qué han gastado. Y lo ponen en el periódico mural. Desde el primero se pone en el periódico mural de la escuela o en un lugar visible y se coloca, ¿no?, ese informe de transparencia. Cada 2 meses. Para las escuelas de menos de 200 alumnos, voluntario. Más de 200 alumnos, entre 201 y 400, obligatorio. Ahora, para las escuelas grandes de 401 alumnos en adelante, ahí es obligatorio cada 30 días. Cada 30 días tienen que poner en el periódico mural su informe de transparencia. De no hacerlo, el director de la escuela notificará a su supervisor, a su jefe de sector, y nosotros actuaremos a través de la unidad que lleva el maestro Juan Pedraza para que exhorte a que se hagan estos informes de transparencia. ¿Qué estamos buscando? Que no suceda como nos acaba de suceder en este ciclo escolar, y como ustedes saben ha sucedido de manera histórica, que hasta el fin del ciclo escolar pues la tesorera ya no apareció, el tesorero ya no apareció, o ya dice que pues háganle como quieran porque pues ya se acabó el dinero. Oiga, pero las ventas, no, pues quién sabe qué pasó, y ya todo el mundo se echa la pelotita, y tiene que ser la escuela el espacio idóneo para enseñar a los niños y niñas que la honestidad es importante. No puede haber en una escuela donde estamos formando a niños y niñas actos de deshonestidad. La siguiente, si le vas bajando por favor. Lo siguiente que les quiero referir son la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene 3 momentos que son muy importantes y son de carácter obligatorio. Están incluso establecidos, no sé si me trajeron calendarios escolares de los nuevos, si los reparten por favor. Los nuevos calendarios escolares para el ciclo escolar 2023-2024
del gobierno del estado, de esta secretaría, ya establecen 3 momentos para rendición de cuentas de carácter obligatorio, que coinciden con la fecha de entrega de calificaciones de los niños y las niñas. Vamos a suponer que se llega a la fecha de rendición de cuentas. Si me pasan por aquí uno para que me ayude aquí el maestro Río y el maestro Rodolfo a desplegarlo. Ahorita lo van a poder ver, pero aquí se los queremos mostrar. Este nuevo calendario escolar, que además está bien bonito porque tiene la fotografía de la nueva Universidad Intercultural de Ixtenco, tiene estos 3 momentos de rendición de cuentas. En caso de que no cumplieran la tesorera de manera pública, el director o directora de la escuela tiene que hacer un llamado. Doña Juanita, tesorera del comité, pase a rendir cuentas. Los padres van a decir, no vino, discúlpeme, pero tengo que llamarla públicamente. Otra vez, doña Juanita, pase usted a rendir cuentas, que no vino, pero tengo que llamarla 3 veces. Espero unos minutos, doña Juanita, pase usted a rendir cuentas, no vino. Se levanta el acto en donde se establece que efectivamente no llegó a rendir cuentas y se cita en un plazo de entre 5 días hábiles y hasta 10 días hábiles a que se presente a rendir cuentas. Se levanta el acta, se remite al supervisor jefe de sector para que se vigile que en la segunda convocatoria sí asista doña Juanita a rendir cuentas. Pero vamos a suponer que otra vez doña Juanita en la segunda convocatoria no llega. ¿Ya no llegó? Otra vez a rendir cuentas. Doña Juanita, nada. Doña Juanita, 2 veces, nada. Doña Juanita, 3 veces, nada. Se levanta una segunda acta, ahora de hechos, y esa acta, a través de un convenio que estamos por firmar con la Procuraduría General de Justicia del Estado, se va y se presenta ante la Procuraduría. Y entonces ya no la vamos a citar nosotros. ¿Quién la va a citar? La Procuraduría, por un presunto acto de fraude en contra de padres y madres de familia. Entonces, pues ya desde el primer bimestre, desde el primer informe, de rendición de cuentas, vamos a tener el control para que no haya estos presuntos fraudes. Es importante también decir, autoridades municipales, de los consejos municipales de participación social y de educación, es importante también señalar que no corresponde a los directores y directoras de las escuelas presentar ningún tipo de denuncia, ni tener ninguna acción legal, porque como se vio en el artículo 10, no tienen ninguna injerencia los maestros y las maestras, de padres y madres de familia. Luego entonces, lo único que hacemos los maestros es orientar, como dice el artículo 7, fracción 4, inciso C, de la Ley General de Educación, que está retomado en este documento que les estamos entregando. Muchísimas gracias, maestro. Luego entonces, eso está establecido aquí en este apartado. Si la vas bajando, por favor. Ahí viene en qué consiste la rendición de cuentas, cuáles son los documentos que debe haber, fotografías, evidencias, etcétera, y se van estableciendo la obligatoriedad. También se dice que el comité saliente no puede estar ejerciendo los recursos del comité entrante, porque por ejemplo ahorita ya están cobrando las cuotas escolares voluntarias, pero las cobra el comité que ya se va, y ya cuando llega el nuevo comité le dicen, aquí están 100 pesos. ¿Cómo que 100 pesos? Sí, y todo lo demás, pues ya compramos cosas y pagamos deudas. ¿Qué deudas y qué cosas? Pues unas que teníamos. Ahí están sus 100 pesos y échenle ganas, ¿no? Pues no, o sea, tiene que haber un momento de corte para la entrega-recepción entre los comités, ¿sale? Entonces, ese es el documento. Tiene aquí en el transitorio, se instruye al área jurídica para firmar los convenios respectivos con la Procuraduría. Lo que estamos buscando, autoridades municipales, es construir una cultura de la legalidad,
de la transparencia, de la honestidad, que nos permita que verdaderamente desde la escuela se dé una gran transformación social, ética, responsable, una transformación moral que tanto el presidente López Obrador como la gobernadora Lorena Cuellar están buscando y que desde luego desde el sector educativo queremos contribuir y queremos exhortar a los municipios a que se sumen a este tema, que ustedes nos ayuden a difundir este acuerdo, a que todos los padres y madres de familia lo conozcan, que todos estén enterados acerca de esto, porque en no pocas ocasiones la gente no se entera y entonces no hace uso de estos instrumentos. Ahora, si me lo permiten, después abrimos una sesión de preguntas y respuestas, si les parece, y ahora pasaríamos al tema de los libros de texto, si nos ayudan en la cabina. Esta es una presentación que hicimos gracias al Gobierno de México el pasado 16 de agosto, ayer, ¿sí, verdad? En Ixtenco, antier, en Ixtenco, para explicar los libros de texto, cómo se hicieron y qué tuvieron. ¿Sí? ¿Le da la siguiente, por favor? Está dirigida por eso a los pueblos indígenas, pero es la presentación que más me ha gustado y por eso es la que estamos retomando ahora. La siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando? Autoridades municipales de Tlaxcala que también tienen facultad como autoridad educativa. Déjenme aquí hacer una pausa estratégica para recordar de manera respetuosa quiénes son las autoridades educativas en las entidades federativas. Desde la Constitución se establece que las autoridades educativas en el país están en la federación, en los estados y en los municipios. Los presidentes municipales, las y los presidentes municipales son también autoridades educativas. Es decir, que ellos y ellas tienen facultades expresamente definidas en la Ley General de Educación. Los padres y madres de familia contribuyen al proceso educativo, pero no son autoridades educativas. Incluso se establece en la ley que padres y madres de familia pueden participar en todo, excepto en dos cosas. Padres y madres de familia no pueden participar en dos cosas y ojalá nos ayuden en los municipios a que esto quede muy claro. No pueden participar padres y madres de familia en el proceso pedagógico. Nos pasa mucho en las escuelas que llega un compañero maestro que es padre de familia y quiere corregirle a su compañero maestro que es docente de su hijo o hija. Llega, no maestro, yo también soy maestro y esto hay que hacerlo así. Pues sí, pero usted en su escuela, yo en mi escuela, usted sus alumnos, yo los míos. Entonces es muy importante dejarlo claro en cuanto a padres y madres de familia. Otro tema, no pueden involucrarse los padres y madres de familia en cuestiones laborales. Y nos pasa mucho, que llegan a la escuela, ya no quiero esta maestra, ya no queremos este director. No pueden, no es facultad, lo tienen expresamente prohibido. Los padres y madres de familia no pueden participar ni en cuestiones pedagógicas ni en cuestiones laborales. Ahora, voy con las autoridades municipales. ¿Cuál es el ámbito de competencia de las autoridades municipales? Todo lo que tenga que ver con el contexto escolar, el logro de aprendizaje comunitario y el aprovechamiento de la infraestructura física educativa. No solamente digo mantenimiento, aprovechamiento. Es decir, las autoridades municipales, siempre claro que haya un acuerdo, pueden utilizar los edificios públicos. No solamente es de que los tengan que dar mantenimiento, también los pueden usar, porque son autoridades educativas. Ahora voy hacia esta parte. ¿Por qué menciono esto? Porque da contexto a nuestro marco, a nuestro nuevo marco curricular. Fíjense ustedes, la transformación de la educación busca reconocer a docentes y estudiantes como sujetos de la educación. Los docentes son los agentes principales de la transformación social del país, según el artículo 3 constitucional.
En el anterior modelo, en el modelo que se impulsó en el 2013, se tachó a los maestros y maestras de que eran los responsables de la catástrofe educativa del país. Aquí se les reconoce como quienes pueden lograr la transformación social. Y se establecen proyectos de vinculación y se pone en el centro de esta florecita a la comunidad. Es decir, la escuela en el centro de la comunidad para lograr campos formativos como el lenguaje, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad. Y ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, asociación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y artes y experiencias estéticas, iba a decir críticas, estéticas. Todo esto en inicial, preescolar, primaria y secundaria. La siguiente, por favor. Estos son los libros de texto y este es el corazón de estos libros. En cada grado de primaria hay 3 libros que son el corazón. Uno se llaman proyectos de aula. En estos libros que ustedes tienen por ahí, nos los regresan ahorita que son prestaditos. Ni yo tengo libros, ustedes son para los niños. Estos libros tienen como característica principal que no tienen una secuencia, es decir, no es que empieces en la página 1, la lección 1 y vayas avanzando hasta la lección 20, ¿no? Estos libros se pueden empezar a usar según los maestros lo diseñen, se pueden iniciar en cualquier parte del libro. ¿De qué depende? De la estrategia didáctica que el docente haya diseñado. Se reconoce a los maestros y maestras como a los profesionales de la educación que tienen autonomía profesional para el diseño curricular. Por eso tienen codiseño. Pero además de estos proyectos de aula, están los proyectos escolares y los proyectos comunitarios. Ya hay una sección muy bonita en cada libro en donde dice para aprender en familia. Porque ahora las tareas no serán solo de los niños, sino también de las familias. ¿Qué queremos? Que se involucren las familias en el proceso de aprendizaje. Aquí están proyectos comunitarios y por ahí deben tener uno de proyectos de aula y los proyectos escolares que ahí tiene el maestro Víctor, ¿no? Cada grado tiene esto, pero además tiene otra cuestión hermosa. Estos libros, incluso el niño de sexto puede utilizar el de quinto si el maestro así lo ve pertinente. Vamos a suponer que está el maestro de sexto en un proyecto de aula y dice, había una situación, un proyecto en los libros de cuarto, de quinto. Se pueden usar porque lo que tienen es la transversalidad de poderlos usar. El bloque conservador del país, que siempre ha existido y tienen derecho a existir, este es un país democrático, dice que ya no hay matemáticas en los libros. Pues no hay un solo libro de matemáticas. Los 3 libros hablan de matemáticas. Los 3 libros hablan de geografía. Los 3 libros hablan de español, de lenguaje. Y hay un libro que se llama justamente Lenguajes Múltiples. Por ahora a ver si lo tienen. Si alguien lo tiene por ahí, nos lo presta, aquí está, ¿no? Este libro de lenguajes múltiples, en este caso es de sexto grado, es una maravilla. Este libro tiene mucho más colorido y lo que hace es reconocer cómo es que el entendimiento del mundo se interpreta a través del lenguaje de distintas formas. Todas estas formas de lenguaje son aceptadas, nos entendemos. No se debe discriminar a nadie por tener un tipo de lenguaje. El español que se habla en Tabasco, el español que se habla en Chiapas, que se habla en el norte, que se habla en el sur, en la costa del Atlántico, en el Golfo o en la costa del Pacífico, es tan valioso como el que se habla en el centro. En todos lados el lenguaje es importante y los modismos lingüísticos no deben ser motivo de discriminación, sino de inclusión. Pero no solo eso, también hay
distintos elementos gráficos que van explicando cómo se entiende cada uno de los elementos educativos. Esto, autoridades municipales, se llama inclusión, se llama cultura, se llama respeto. Desde luego que son libros muy progresistas que ponen en el centro de la atención la diversidad en el lenguaje y en los símbolos de este país tan diverso. Y hay otro libro que se llama Saberes, por ahí, a ver si entienden uno. Nuestros saberes. Este libro es como si fuese una especie de enciclopedia. Tiene mucha información que el maestro o maestra, si está haciendo un proyecto de alguno de los libros de aula, de escuela o de comunidad, dice, estamos haciendo esto, consulten en su libro, en la página tal, ahí hay información al respecto, pero también pueden consultar en internet, pero también pueden consultar en la biblioteca, pero también pueden, depende del contexto. Este libro lo que hace es reconocer que los niños no llegan en blanco. Los niños cuando llegan a la escuela ya saben y saben mucho. Los niños tienen opinión, las niñas tienen opinión. Niños y niñas son valiosas por sus opiniones, por sus inquietudes, por sus conocimientos. No es de cállate niño, ¿tú qué sabes? Sí saben y saben mucho. Entonces hay que dejar a los niños que participen y este libro reconoce los saberes previos. Ahora, estos libros no son como los que nosotros nos tocaron de niños, que tenías que ir rayando, tenías ahí unos renglones para escribir o unas sumas para hacer, ¿no? Estos son libros que tienen la característica que pueden permanecer en el tiempo y ser usados lo mismo por el niño de la secundaria que por el de la prepa o por el papá campesino, obrero o maestro. Son libros que tienen como característica hacer la biblioteca familiar, la biblioteca que tengamos todos en las familias y que pueda ser consultada, que explica la historia, que explica los temas más complejos del país, que explica economía, que explica agricultura, que explica geografía, en todos los niveles educativos. Estos son los 5 libros, que cada niño ya está recibiendo en este preciso momento. Ya se están repartiendo en todas las escuelas, bueno, exageré, todos los niños todavía no, hasta el 28, pero ya todas las escuelas, ya hoy, desde el día de ayer, estamos repartiendo en todas las escuelas, ya todas las de preescolar ya lo tienen, todas las de primaria los van a tener entre hoy y mañana, no, el lunes creo que terminamos, de tal suerte que los maestros y maestras el viernes, el lunes que tienen consejo técnico escolar, ya tendrán los libros en sus escuelas para poderlos revisar, analizar y poderlos poner en práctica el próximo 28. La siguiente, por favor. ¿A quién les hablan los libros? A la diversidad. Reconocen lo diverso. Reconocen que somos diferentes. La siguiente, por favor. ¿Qué contienen estos libros? Ya explicaba, reivindican la importancia de las lenguas, culturas, saberes, pensamientos, filosofía del pueblo, etc. Aquí pongo sobre la mesa un tema que ha sido muy polémico. Si bien es cierto que hay formas adecuadas, que no correctas de hablar y de escribir, también es verdad que aquellos otros lenguajes distintos no tienen por qué ser usados para estigmatizar. Pongo un ejemplo muy cotidiano. Muchos de nosotros hemos escuchado a nuestra propia familia o a nuestros alumnos que en lugar de decir haya, dicen aiga. Y es que aiga, y es que aiga. Y los maestros siempre, se dice haya, hijo, se dice haya. Y estamos explicando el allá del lugar, el allá de tener, el allá. Todo estamos explicando. Pero no se puede discriminar a los niños por esa circunstancia. Lo que se puede hacer es orientar, no excluir, no recriminar, no sancionar. Lo que tenemos que hacer es comprender el contexto, porque si nosotros hacemos que los niños se avergüencen de cómo hablan, si le decimos eso está mal dicho, no es usted, perdón, ese ejemplo, no se vaya a tergiversar, el secretario dijo, no se vaya a tergiversar, ¿no? No se vale que se le diga al niño, no es usted burro, no se dice aiga, se dice haya.
Si le decimos así de fuerte a un niño, llega a su casa y escucha a su papá, a su mamá decir a ella, ¿qué se provoca? Rechazo de su propia familia. Se avergüenzan de su familia, de la forma de hablar de su familia. Se separan de su familia y eso ocasiona rompimiento familiar. No podemos permitir que por el uso del lenguaje la familia se desintegre, porque por eso perdimos la diversidad lingüística de nuestro país, porque se avergonzaban de que los papás, las mamás hablaban náhuatl o alguna otra lengua originaria, o tenían modismos originarios. Y como se fueron avergonzando, los jovencitos, los niños, los papás no iban a los festivales de la escuela, no iban a conocer a las familias, no se integraban, y estamos diluyendo nuestra historia, nuestra tradición, nuestra forma de entender al mundo. Estos libros recuperan eso y hacen que nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes. No quiere decir que estemos diciendo que está bien las faltas gramaticales o faltas de sintaxis. No lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que por encima de eso está el derecho a la interculturalidad y a la integración familiar. La siguiente, por favor. Estos son los libros, ya no me detengo porque ya los intenté explicar. La siguiente. La educación es un derecho exigible. Todos debemos tener derecho a la educación, no se puede condicionar por ningún motivo. La siguiente. Y bueno, ahí están para un código QR para descargarlos. Libros con Alitec de primaria. La siguiente, y muchas gracias. ¿Sí es la última? Siguiente. Hay unas preguntas que no me detengo en ellas porque es para un ejercicio de asamblea. La siguiente. Ahora sí, muchísimas gracias. Estos son los libros, este es el esfuerzo del Gobierno de México y del Gobierno de Tlaxcala por transformar la educación y la vida pública del país. Muchísimas gracias.